Bueno, y hoy se conocieron los resultados de la encuesta CACEN, que había sido aplazada, prorrogada producto de la pandemia. Tenemos cifras entonces, Cristian Pino, para comparar respecto del año 2017. No son buenas, aumentamos en pobreza por ingresos y pobreza extrema. Exactamente, Carola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La pandemia golpeó sin duda y se refleja en las cifras de esta encuesta CACEN. Estamos batiendo varios, lamentablemente, récords que no se habían registrado en cuanto a la caída en las cifras de muchísimos años, algunos que son realmente impresionantes, por ejemplo, como es la distribución del ingreso por trabajo entre quienes ganan más y quienes ganan menos. Solo un ejemplo, entre el 10% que gana más y el 10% que gana menos hay una diferencia de 416 veces. Feroz. Nosotros estábamos analizando los datos ahí en el equipo y dijimos, no, aquí debe haber un error, porque venía en las encuestas CACEN anteriores aumentando de 39 a 41, bajaba un poquitito. En ese rango. En ese rango. Y cuando vemos el 416 dijimos, la verdad es que aquí debe haber algún error. Hicimos las preguntas correspondientes, no, pero efectivamente se produce eso porque se compara el 10 más rico con el 10 más pobre. Y en este 10% de ingresos, de menores ingresos, hay muchos denominados ceros, es decir, personas que no tienen absolutamente ni un ingreso, y esto es producto de la pandemia, producto de la falta de trabajo. Vamos a revisar las cifras, Carola, que nos van a dar cuenta de lo que tú decías, cómo ha aumentado entre el 2017 y el 2020 en 2 dígitos la pobreza durante el presente año, lo que entrega la CACEN, no el presente año, sino de la fecha que se midió entre octubre y febrero del año anterior, 10,8%. ¿Cuántas personas son estas? 2.112.000. Ahora uno se pregunta, para aclarar, ¿cuál es el límite de pobreza? Ya lo hemos estado mencionando con anterioridad porque ha estado muy presente en la discusión de los beneficios. 176.000 pesos, un poquito más. Ese es el límite de la pobreza, pero son 117.000 pesos el monto del límite de la extrema pobreza. Correcto. Que también sube. Vamos a nuestra siguiente lámina que nos va a dar cuenta de aquello, porque si el 2017 era un 2,3%, se duplica en la última medición llegando a un 4,3%. Son 831.000 personas que viven en ese índice de extrema pobreza, es decir, con menos o máximo 117.000 pesos por persona, o sea, si es el hogar de uno, pero si uno va aumentando, por ejemplo, en el caso de los hogares de 5 personas, son 366.000 pesos que vivirían en un índice de extrema pobreza. Y habría que ver, Cristian, que es una pregunta importante también, ¿cuántos de esos hogares de personas que están en la pobreza extrema trabaja alguno de sus miembros, tiene un trabajo estable? Porque eso sí que es una contradicción feroz. Personas empleadas, digamos, con un trabajo de lunes a viernes, que están no solamente en la pobreza, sino en la pobreza extrema. Por los niveles de ingreso, por cómo se le está pagando efectivamente esa actividad que están desarrollando. Ahora, Carola, esto independientemente del análisis que se puede hacer con respecto a las ayudas, si llegaron tarde o no, si no hubiera habido estos bonos y estos subsidios que se han entregado, el índice que anteriormente mostramos de 10,8 hubiera subido a 13,7%. Aquí, ojo, no se está considerando el retiro de los 10%, no se incorpora, tan solo con los bonos y con algún tipo de subsidio que ha entregado. O sea, hubiera sido mucho mayor. Y esto es pobreza por ingreso. Avanzamos con la siguiente lámina, que es muy relevante hacer esta distinción porque tiene que ver con los sueldos de las personas, con lo que reciben. Y obviamente, ante una caída del empleo, obviamente no hay ingresos y disminuyen aquello. Y aquí se refleja también con un 11% de caída. Esto es muy potente porque estamos comparando 2017 con 2020. Claro. Aquí está la inflación, pasan los años, aumentan los valores y así todo baja el monto que se recibía de 843 a 746 en los ingresos, y por eso es tan trascendente este nivel. Esta es una cifra promedio. Sí, promedio, exactamente. Que no es la mediana. No, no es la mediana. Porque si hablamos de la mediana, hemos estado en los últimos años en torno a 400.000 pesos. Exactamente. Que es la cifra que más personas ganan, en torno a la cifra que más personas ganan o menos. Hay que reiterar que esta información se tomó entre octubre del 2020
y febrero del 2021. Año. Exactamente, ese es el periodo donde se hace esta encuesta, 158.000 familias que son encuestadas y entrega estos datos. Nos queda una última lámina que nos va a dar cuenta de lo siguiente, que en los sectores de menores ingresos aún la caída es más, Carola, aquí en la extrema pobreza. O sea, si en 2017 se recibían 283.562, 40% menos, 171, y ahí también es parte de la explicación que se hace cuando mencionábamos esta diferencia que hay entre quienes ganan más, el 10%, y quienes ganan menos. Ahora, si ampliamos ese porcentaje, es decir, comparamos 20% que ganan más y 20% que ganan menos, es 35 veces superior. De todas maneras, una cifra muy alta, porque lo último que se había establecido como cifra récord eran 13 veces en la cantidad y la diferencia que había. Así que también una diferencia muy importante que da cuenta fundamentalmente de los impactos profundos que ha tenido la pandemia en nuestro país. Al respecto se refirió la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Que en la medida que nosotros no seamos capaces de recuperar esos empleos formales, no vamos a ser capaces probablemente de sacar a esas familias de la pobreza y de ese aumento importante en la extrema pobreza, de que este número que aumentó enormemente no significa necesariamente que los otros quintiles hayan mejorado, fueron igualmente golpeados. Lo importante es que finalmente los deciles más vulnerables fueron brutalmente golpeados. Y por eso se genera este indicador tan fuerte que está muy relacionado, y nuestro análisis que efectivamente está muy asociado a lo que es la pérdida del empleo. Claro, se golpearon todos los deciles, pero obviamente en los superiores a un nivel muy mínimo en relación a cómo fueron afectados los deciles que tienen un ingreso menor. Solo para terminar rápidamente, a propósito también de ingresos, se extiende el plazo hasta el 8 de julio para que los municipios, Carola, tengan el registro de todas las personas que trabajan en la feria, puedan mandarlo al Servicio de Impuestos Internos y así postular y poder acceder, más que postulación, al bono alivio. Había plazo hasta el 2, se extiende hasta el 8 para así ampliar también el número de beneficiados. Para acceder al cheque PYME. El bono alivio, 1 millón de pesos. Muchas gracias, Cristian. Que esté muy bien, buenas tardes.